Quiero que me acompañes al libro de Romanos. Romanos. El tema que quiero dar el día de hoy se llama Fe para Todos. Fe para todos. Y con esto cerramos esta serie de la fe. Qué importante es que sepamos que la fe que Dios nos ha dado, el hecho de podernos encontrar con Jesucristo, no es exclusiva para los que estamos aquí. A veces se piensa eso, bueno, pues ya los que estamos aquí, pues ya somos suficientes. No. Quiero iniciar recordándote una historia de 4 hombres que tenían un amigo paralítico, lo vemos en la palabra de Dios. Y estos 4 hombres tuvieron la fe y dijeron, nuestro amigo puede ser sanado. Y entonces lo tomaron en su camilla, lo llevaron a donde estaba Jesús. Y cuando llegan donde estaba Jesús, Jesús estaba predicando, pero ya era demasiada gente en la casa. De tal manera que la sala estaba llena, la cocina estaba llena, las habitaciones estaban llenas, el patio estaba lleno, la calle, y Jesús estaba predicando y la gente estaba en la calle porque era una casa. Y cuando llegan estos 4 hombres cargando la camilla, híjole, ya no vamos a poder pasar. Estamos hablando que Jesús, alrededor de Jesús se juntaban a veces 1,000, 2,000, 3,000, hasta 5,000 familias se juntaban para escuchar el mensaje de Jesús. Pensemos que en esa casa, bueno, pues tal vez no había 5,000 familias, pero pensemos que tal vez había 1,000, había 500. De todas maneras estamos hablando de 1,000 o 2,000 personas alrededor de una casa tratando de escuchar al maestro, y el maestro hablando la palabra de Dios. Y estos hombres, de cierta manera desilusionados y sin esperanza, con su amigo en la camilla, pero ahí en ese momento algo tocó en sus corazones. Nos podemos ir igual cargando a nuestro amigo en la camilla, o podemos ir y romper el techo para que el Señor Jesús sane a nuestro amigo. Y entonces dice la palabra de Dios que estos hombres, como pudieron, se subieron a la azotea, empezaron a quitar, no sé si eran tejas, si era paja, lo que había en el techo, y empezaron a bajar. Imagínate, estamos hablando que no eran pocas personas, porque pues uno puede decir, bueno, no pudieron haber dicho permiso, déjenos pasar. No, estamos hablando que eran miles de personas y que no había manera de llegar con Jesús. Pero no sé si tal vez tuvieron que pasar de casa en casa, de una cuadra, empezaron a ir de techo en techo, caminando con el hombre paralítico, hasta que llegaron a donde estaba Jesús. Hicieron un hoyo en el techo, quitaron las tejas, quitaron la paja, lo que hubiera, y empezaron a bajar con una cuerda a su amigo. Y cuando bajaron a su amigo, Jesús, en medio de la predicación, vio que este hombre estaba bajando ahí, y Jesús sana a este hombre y le dice, toma tu lecho y anda, toma tu camilla y ahora vete caminando solo con tu camilla. Y este hombre se levantó, tomó su camilla, tomó su milagro. Pero este hombre no lo hizo solo. Este hombre iba acompañado de 4 hombres de fe. No sabemos sus nombres, no sabemos quiénes sean, pero eran 4 hombres que creyeron que Dios podía hacer algo. El día de hoy tú y yo tenemos que saber que hay una responsabilidad en nosotros. Di conmigo, responsabilidad. Tenemos que ser responsables. El mundo necesita de Cristo. El mundo necesita de Cristo. Necesitamos de Cristo. Sin Cristo no somos nadie. Por eso esta fe es para todos. Esta fe, dice Jesús, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo vine por aquellos que tienen necesidad de un médico. La fe es para todos. Y tenemos que ir y compartir de esa fe. Romanos capítulo 10, vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 8, Romanos 10, 8, y vamos a leer de ahí en adelante. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. El mensaje no está lejos, no está escondido. Hoy más que nunca, esta carta, el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, la iglesia que estaba en Roma. Y ellos podrían decir, bueno, es que el mensaje no es
tan cerca, y porque no había la tecnología y no había las herramientas y no había todo lo que nosotros tenemos el día de hoy. Lo que tenían era, muchos de ellos, solamente memorizada la palabra de Dios en sus corazones, en su mente. Recuerda que los judíos, por tradición, aprenden de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Acuérdate que ellos en aquel entonces no tenían acceso a la escritura. No cualquier persona podía tener pergaminos en su casa. Obviamente no hablemos de libros, no hablemos de computadoras, pero no era fácil que alguien tuviera 100 pergaminos en casa. Un pergamino era un artículo de lujo. Entonces no muchos sabían leer, no muchos sabían escribir, pero lo que sí podían era memorizar. Y recuerda que los padres, cuando iban caminando por la calle con sus hijos, ellos iban recitando y empezaban con Génesis 1, versículo 1, y empezaban diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empezaban a recitar Génesis 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, iban recitando todo Génesis, iban recitando todo Éxodo, iban recitando. La palabra de Dios enseñaba que cuando ellos se despertaban empezaban a recitarles, cuando ellos iban a dormir les recitaban la palabra de Dios, para que un niño a los 13 años tuviera la capacidad. Y yo sé que nos hemos vuelto medio flojos, porque la verdad es que ya ni nos aprendemos los números de teléfono de nadie, ¿verdad? Voy a hacer examen y voy a preguntar el número de teléfono de su esposo, a ver si se lo saben. La verdad es que ahora, como todo lo grabamos en un teléfono, ya no sabemos nada. Es más, antes tú te aprendías las calles de memoria, te sabías, bueno, es que esta es tal calle y tal, y va con toda. Y ahora ya no sabemos cuáles son las calles, le picamos ahí al Google, al Waze o a la que sea, y nos lleva a donde queremos ir. Nos hemos vuelto medio flojos. Pero estos niños, a los 13 años, un adolescente tenía la capacidad de recitar todo el Pentateuco de memoria. Y era un examen que se hacía. Entonces, cuando Pablo está escribiendo, dice: cerca de ti está la palabra, en tus labios y en tu boca. Y quiero decirte, y no quiero retarte a que te aprendas los 5 primeros libros de la Biblia. Quiero retarte a que te empieces a aprender versículos de la Biblia que sean poderosos para ti. Tú puedes empezar a aprenderte Filipenses capítulo 4 versículo 13, por ejemplo, que dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes empezar a aprenderte Isaías 53, que dice que por sus llagas tú has sido sanado. Tú puedes empezar a aprenderte tantos versículos. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y hay tantos versículos, miles de versículos, promesas de Dios para tu vida. Y yo quiero animarte a que te lo aprendas. Qué importante es aprender la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: el mensaje está en tus labios. Y de eso quiero pararme un tiempo y hablar. Está en tu corazón y en tus labios. El Señor Jesús también dijo: de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. ¿Qué abunda en tu corazón? Cuando en tu corazón hay rencor, cuando en tu corazón hay odio, cuando en tu corazón hay amargura, ¿sabes una cosa? Eso es lo que está saliendo por tu boca. Y es fácil darte cuenta de lo que hay en tu corazón, porque cuando tú estás hablando, y quiero que te hagas un análisis, cuando tú estás hablando palabras que no son de bendición, es porque tu corazón no está lleno de bendición. Está lleno de amargura, de odio y de rencor. Y por eso te decía, tenemos que desaprender y empezar a llenar nuestro corazón de fe. Empezar a llenar nuestro corazón con las palabras de Dios. Empezar a llenar nuestro corazón con lo que Dios tiene para nosotros, para que cuando salga algo de nuestra boca no salgan cucarachas, sino salga vida, salga bendición. Eso es lo que tenemos que hablar. Y mi hermano, muchas veces cuando nos enojamos, ahí sabemos lo que hay en nuestro corazón. Porque ¿qué sale de nuestro corazón? Odio. ¿Y qué sale de nuestro corazón? Malas palabras, maldiciones. Pero qué importante es aprender a hablar bendición y declarar bendición aún enojados. Eso es cuando tu corazón ha sido lleno de la palabra de Dios,
lleno de Dios. El mensaje está a tu mano, está en tus labios y en tu corazón. Y si el apóstol Pablo escribiera el día de hoy, diría: y no solamente está en tus labios y en tu corazón, tú puedes abrir tu teléfono, sacar tu Biblia y ahí tienes el mensaje de Dios. Puedes tomar una Biblia física. Tenemos el mensaje de Dios tan cerca. Hoy como nunca el mensaje está mucho más accesible a toda la humanidad. Hoy es el momento en el que el mensaje de Dios está accesible para toda la humanidad. Cualquier persona hoy puede correr a la palabra de Dios. Y ese mensaje es el mismo mensaje, no ha cambiado. Ese mensaje tiene 2000 años de vigencia y no va a cambiar. Han tratado de esconder a Jesús, han tratado de perseguir la iglesia, han matado miles y miles y miles y cientos de miles de cristianos, y el mensaje sigue siendo el mismo: que Cristo murió por ti y por mí en una cruz. Y no solamente murió, sino que resucitó, venció a la muerte. Mi primer punto el día de hoy, para los que están anotando, es: el mensaje está muy cerca. Porque sabes una cosa, todos aquí, todas las personas que estamos aquí, mañana tenemos nuestras obligaciones. Hay quienes van al súper, hay quienes van a la oficina, hay quienes van a la escuela, hay quienes van a casa de alguna persona. Nos diseminamos por toda la ciudad y ese mensaje está corriendo para todos lados. Tú vas para tu oficina y ese mensaje tiene que ser predicado, porque el mensaje no solamente es predicado cuando hablamos. El mensaje de Dios es predicado cuando saludamos. El mensaje de Dios es predicado cuando abrazamos. El mensaje de Dios es predicado cuando una persona llora y nosotros ponemos nuestro hombro para que llore. Cuando aconsejamos, cuando podemos regalar 50 pesos a una persona que está sufriendo, cuando podemos hacer algo por alguien, el mensaje está siendo predicado. Para eso venimos a la iglesia, nos llenamos de Dios, adoramos al Señor, le damos gracias por todo lo que ha hecho. Pero mañana lunes todos salimos a convivir con las personas que convivimos todos los días: compañeros de trabajo, clientes, compañeros de escuela, jefes. Y nosotros tenemos que ser ese mensaje para cada persona que está alrededor de nosotros. Por eso te decía responsabilidad. Tenemos que ser responsables con el mensaje que estamos dando, porque el mensaje que estamos dando es un mensaje que la gente está viendo, y la gente quiere saber si Cristo sigue vivo o Cristo no está vivo. Si Cristo sigue vigente, si hoy el cristianismo es vigente, si hoy la palabra de Dios es vigente, y tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrarles que sí, que hay paz para el que no puede encontrar esa paz. Sabes, hay miles de personas o millones que no pueden dormir en las noches. Que no pueden dormir en las noches porque se sienten amenazados por el futuro, se sienten amenazados por las circunstancias, se sienten amenazados por una u otra cosa y no saben qué hacer con su vida. Y en Cristo hay paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo podemos encontrar sanidad, en Cristo podemos encontrar restauración, en Cristo podemos encontrar vida. Di conmigo: vida. Solamente Cristo puede darnos plenitud. Y para eso estamos tú y yo. El mensaje tiene que ser predicado. Mi hermano, en tu oficina, en tu escuela, en tu familia, la gente necesita esa paz de Cristo. ¿Y sabes quién se la va a llevar? Tú y yo. Tú y yo somos los que tenemos que ir a llevar esa paz. Tú y yo somos los que tenemos que ir a llevar esa sanidad. Sigue diciendo el versículo 9. Este es el mensaje, dijo, que predicamos, que es el mismo. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ese es el mensaje que predicamos. ¿Qué se necesita para ser salvo? Según lo que dice la palabra de Dios, se necesita, número 1, declarar abiertamente que Jesús es el Señor. ¿Qué es que Jesús es el Señor? Recordemos, yo sé que en este tiempo no hay esclavitud y no conocemos lo que es un esclavo, un siervo, conocemos lo que es un empleado, pero un esclavo era una persona que
era una propiedad, alguien tenía su título de propiedad, era dueño de esa persona y ese era el Señor. Y cuando nosotros declaramos que Jesús es nuestro Señor, estamos declarando que nosotros somos sus siervos. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya nuestra vida no se rige por lo que nos dé la gana. Y yo sé que hay muchos cristianos que a veces, y voy a decir queremos, aunque no quisiera decirlo así, queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos vivir nuestras vidas en un desorden. No queremos comprometernos, no queremos ser responsables, no queremos dejar aquellas cosas que sabemos que tenemos que dejar. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Cristo se ha vuelto nuestro Señor, tenemos que ordenar nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el que pecaba, ya no peque más. El que robaba, bueno, ok, robabas, entiendo que eras ignorante. Pero el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje y coma del fruto de su trabajo. Entonces Cristo tiene que venir a ordenar nuestras vidas, porque no es cualquier persona Cristo. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Primera cosa, que Jesús sea el Señor. Y dice después, y crees en tu corazón. No basta con declararlo, sino con creerlo en el corazón, que Dios levantó a Jesús de los muertos. Que Jesús no se quedó en una tumba, que Jesús no se quedó en una cruz. La cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo el día de hoy, y ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje de salvación. Y si tú y yo declaramos y creemos eso, tenemos salvación. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Y ese es el mensaje que tenemos que vivir cada día de nuestra vida. Recordando algo, que cuando vamos a nuestro trabajo no solamente vamos a hacer dinero, que cuando vamos a la escuela no solamente vamos a aprender, que cuando vamos a ver a nuestros amigos y que cuando vamos a ver a nuestra familia no solamente vamos a divertirnos. Y está bien hacer dinero, y está bien ir a estudiar, y está bien ir a cotorrear un rato con nuestros amigos, disfrutar, claro, con nuestra familia, pero qué importante es saber que en medio de todo eso hay un mensaje que estamos llevando. El mensaje de que Jesucristo está vivo. El mensaje de que Jesucristo sigue vivo. Y tenemos que vivir la vida de esa manera, sabiendo que hay eternidad en Cristo Jesús. Versículo 10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y yo sé que hemos hablado de milagros, y yo sé que hemos hablado que Dios quiere hacer milagros, Dios quiere sanar al enfermo, Dios quiere prosperar, Dios quiere liberar, Dios quiere restaurar. Claro que lo quiere hacer, estoy seguro que Dios lo quiere hacer. Pero hay una cosa importante que se nos olvida que Dios quiere hacer: traer salvación. Traer salvación. Y tenemos que estar seguros de eso. Y yo sé que muchos de nosotros oramos: Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, haz esto en mi vida, Señor, haz esto, haz lo otro. Y está bien que lo pidamos, tenemos que pedirlo a Dios. Pero dentro de todo eso también que tenemos que estar orando por salvación para nuestros vecinos. Tú has sido puesto en esa cuadra donde vives, en esos departamentos donde vives, en ese lugar donde vives, para que Dios traiga salvación a las personas que viven alrededor de ti. Qué importante es orar por la salvación de los que viven alrededor de mí. No solamente por ellos, sino también orar por nuestros jefes, orar por nuestros clientes, orar por nuestros supervisores, orar por nuestros maestros, orar por nuestros compañeros, y creer que Dios traerá salvación a sus vidas. Es nuestra responsabilidad llevar la fe. Y a veces nos quedamos con Dios y decimos: oh Dios, qué maravilloso, recibí a Dios, qué bonito, qué padre, y me lo quedo para mí solo. No. El evangelio no es para nosotros solos. Este regalo tan maravilloso es para todo el mundo. El mundo está perdido. El mundo no sabe ni qué onda con sus vidas. No saben qué hacer, no tienen futuro, no tienen esperanza. Están viviendo cada día de sus vidas sin saber a dónde van. Muchas personas ni están seguros de dónde van a pasar la eternidad. Muchas personas no saben, no hablemos de la eternidad, no saben qué van a hacer en 5 años. No tienen esperanza para nada en la vida, porque la esperanza solamente se encuentra en Jesús.
Jesús es el único que puede traer esperanza a nuestras vidas. Jesús es el único que puede transformar nuestras vidas. Y por eso los índices, a pesar de que somos la generación más rica que ha existido en el planeta, somos la generación más rica que ha existido en el planeta, tenemos de todo. Tenemos acceso a la información como nunca ninguna otra generación lo tuvo. Antes nuestras generaciones pasadas tenían que ir a bibliotecas para obtener información. Antes no había ni bibliotecas para obtener información. Hoy todo lo tenemos en la mano. Hoy tenemos mucho más. Hoy podemos llegar mucho más lejos. Y aún así, aunque somos la generación más rica de la historia de la humanidad, aún así somos la generación con más depresión en la historia de la humanidad. La gente se está muriendo de depresión. La gente no sabe. Es la generación donde más suicidio hay creciendo, donde más desesperanza hay. Pues que no tenemos todo resuelto. Antes, para poder llegar a otro país eran meses viajando, y hoy en horas puedes llegar a la gran mayoría de los países. No necesitas un día para viajar. Solamente que no sabemos todo lo que tenemos porque no tenemos a Cristo Jesús. Porque el mundo no tiene a Cristo Jesús. Y seríamos irresponsables teniendo a Cristo y no llevando a Cristo a cada rincón de esta tierra. Mi segundo punto el día de hoy es: solo en Jesús hay salvación. Y esa verdad nunca va a cambiar. Esa verdad nunca va a cambiar. No hay salvación en Buda, no hay salvación en Mahoma, porque solamente en Cristo hay salvación. Porque Cristo es el único que, siendo Dios, se hizo hombre para morir. Y este es un mensaje fuerte de predicar hoy. Hoy, en donde dicen todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. No por ser una buena persona estás cerca de Dios. Porque Jesús mismo dijo: pues yo no soy bueno. Bueno solo el Padre. Si eso dijo Jesús, ¿tú crees que tú y yo podemos ser buenos? Somos buenos según nosotros porque nos comparamos con un secuestrador, con un violador, con un asesino, y decimos: bueno, yo no soy tan malo. Sí, no eres tan malo, pero bueno no eres, porque bueno solo Dios. Bueno solo Dios. Solamente en Jesús hay salvación. Y como cristianos y como discípulos de Jesús tenemos que recordar eso. Mi hermano, tu dinero no te es suficiente para tener salvación. Tu posición económica, tu posición en la empresa, tu posición en la escalera del éxito no trae salvación. Tenemos que regresar a Cristo, porque sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo el mundo está perdido. Sin Cristo somos un desorden. Sin Cristo nuestra vida es un caos. Necesitamos de Jesús. Amén. Entonces, si tenemos ese tesoro tan grande, ¿cómo nos lo vamos a guardar? ¿Cómo podemos guardarnos ese tesoro? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como una mujer que tenía 10 monedas y perdió una de sus monedas, y se puso a barrer, prendió la luz, empezó a limpiar y encontró la moneda, encontró la salvación, encontró al perdido, y dice que hizo una fiesta solamente porque había encontrado lo que estaba perdido. Y nosotros no nos podemos quedar quietos cuando hemos encontrado todo. Hemos encontrado todo porque, mi hermano, con Cristo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Esa es la verdad. Y esa es una verdad trascendental. Esa es una verdad que trasciende fronteras, trasciende idiomas, trasciende el sexo, trasciende la edad, trasciende todo. Es para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes, para ancianos, para mexicanos, chinos, japoneses. Es para todos. Cristo es para todos. Y es una verdad que sin Él estamos perdidos. Versículo 10, lo vuelvo a leer: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Solo en Jesús hay salvación. Versículo 11, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él, fíjate lo que dice, todo el que confíe en Él jamás, di conmigo, jamás
Esa palabra es poderosa. En la Biblia encontramos muchos absolutos, encontramos todo, encontramos nada y encontramos jamás. Jamás es un absoluto. Y el ser humano no es capaz de usar absolutos. El ser humano no puede usar absolutos, porque el ser humano no puede ser tan bueno que puede. Por ejemplo, si tú dijeras yo nunca llego tarde, eso sería una mentira. Porque aunque seas muy puntual, puedes ser muy puntual, pero si un día llegaste tarde, porque hubo un choque, porque hubo un accidente o porque la alarma se apagó, esa única ocasión es suficiente para que tú ya no puedas decir yo siempre llego temprano. Con esa no podemos usar absolutos. Alguien puede decir yo nunca digo mentiras y ya lo rompiste, porque si un día tú has dicho una mentira una sola vez, aunque sea una mentirilla blanca, rompiste. El hombre no puede usar absolutos, pero siempre que vemos absolutos en la Biblia no está hablando del hombre, está hablando de Dios, porque Dios sí puede usar absolutos. Y está diciendo ahí, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Todo lo demás nos avergüenza. Todo lo demás en algún momento de nuestras vidas nos puede avergonzar, nos puede traer vergüenza, nos puede traer dolor, nos puede traer tristeza, pero en Cristo jamás, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Mi hermano, el mundo necesita, y tú y yo somos responsables de eso. No podemos quedarnos callados. Y le pido al Señor lo que el apóstol Pedro y el apóstol Juan en el libro de los Hechos, después de ser azotados, después de que los encarcelaron y les dijeron, les prohibimos que vuelvan a hablar de ese hombre, de Jesús. Les prohibimos, no pueden volver a hablar de él. Y saliendo ellos, se fueron a orar con la iglesia de Jerusalén. Y empezaron a orar con la iglesia de Jerusalén. ¿Y sabes qué es lo que pidieron? Señor, danos denuedo, danos valor, danos la fuerza, danos la capacidad para predicar tu palabra. Oye, Pedro, te acaban de azotar. Pedro, te acaban de meter a la cárcel. Te dijeron que ya no lo hagas. Y su oración, imagina su espalda toda llena de llagas. Y su oración era, Señor, danos la fortaleza para seguir predicando la palabra de Dios. Señor, danos la fuerza para seguir predicando la palabra de Dios. Qué hermoso es, y le pido al Señor que este año podamos traer, yo sé que viene el profeta Sebastián a predicar la próxima semana, bueno, en 15 días, pero también quiero que vengan a predicar algunos misioneros a la iglesia, porque hay una labor misionera impresionante sucediendo en el mundo. Pensamos que eso ya no sucede. Los misioneros son como de 1500, pensamos. El día de ayer estábamos cenando con unos misioneros de la Sierra Tarahumara de aquí de México. Wow, unas historias tan preciosas que nos platicaban. Y nos platicaban que pues no, las personas no hablan español en la sierra. Y entonces pues les empezaron a predicar la palabra de Dios. Y les llevaron una Biblia, aunque no saben muy bien el español, pero saben leerlo. En lugar de leer su dialecto, es mucho más difícil leer sus dialectos, el raramuri. Y entonces empezó a leer y le dejaron la Biblia a los hermanos. Y le dejaron una libreta, una Biblia. Mis hermanos, este es un regalo para cada uno de ustedes. Queremos que lo lean y empiecen a anotar sus preguntas, y nos vemos para luego que contestar sus preguntas. Y entonces pues se fueron a dormir, y como están en medio de la sierra donde no hay electricidad, no hay tecnología, no hay nada, al otro día en la mañana, cuando recién salía el sol, como normalmente en esos lugares no, se despiertan cuando sale el sol, ese es el despertador. Le tocaron en la casa a estos misioneros y venía un hermano de 70 años con cataratas en los ojos para decirle, hermanos, leí todo el libro de Mateo el día de ayer, el día de hoy en la noche, y tengo muchas dudas. Y empezó a sacar las dudas. Un hombre de 70 años en medio de la sierra,
un hombre que toda la vida se había dedicado a tomar. En su casa tenía una especie de bar donde personas de todos los pueblos de alrededor iban a comprar fermentado de maíz para emborracharse. Este hombre se encontró con la palabra de Dios, toda la noche leyendo el Evangelio de Mateo, y tenía su libreta llena de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Y los misioneros empezaron con paciencia a explicarle cada una de las cosas, cada una de las cosas. Qué impresionante, mi hermano, que tú y yo tenemos la Biblia, y con vergüenza tal vez muchos podrían decir: no he leído ni un libro de la Biblia. Y este hombre que tiene cataratas, que tiene 70 años, en una noche leyó el Evangelio de Mateo. Ahora, leer el Evangelio de Mateo no es gran cosa, son 27 capítulos, 28 capítulos. No es gran cosa tampoco, pero este hombre tuvo hambre de Dios. La cosa es que tú y yo no lo hagamos. La cosa es que tú y yo no busquemos la palabra de Dios y veamos, bueno, Dios es verdad, pues que venga el Señor a mi vida y se me revele. Este hombre ahora, y hay muchas historias que nos contaron, este hombre ahora es el pastor de esa comunidad. Qué impresionante. Un hombre de 70 años que decidió entregar su vida a Cristo, cerró su especie de bar o cantina, dejó de hacer fermentado de maíz y ahora tenía un montón de maíz y ahora pues lo empezó a vender, empezó a prosperar porque le iba bien, porque pues obviamente sabemos que tomando no te va a ir bien nunca, ¿verdad? Prosperó, su esposa, sembraron su casa para hacer la iglesia. Estamos hablando de una casa en medio de un pueblito, ¿verdad? De una comunidad pequeña, pero ahora su casa es la iglesia. Y mi hermano, a veces tú y yo no queremos dar el diezmo. Tú y yo nos duele dar una ofrenda el domingo. Pide el pastor para los ventiladores y damos 10 pesos pensando que un ventilador cuesta 10 pesos. Mi hermano, este hombre dio su casa para dar la iglesia. Dio todo lo que tenía. Estamos hablando del siglo XXI, pareciera una historia del siglo XV, pero esta es una historia de hoy, que tenemos que aprender y recordar algo. Cristo sigue teniendo vigencia. El problema es que hay demasiado ruido en nuestras vidas. El problema es que hay demasiado ruido. Cuando yo he invitado a hombres a la montaña a ir a Legendario, siempre les digo, mira, una de las más grandes ventajas es que tal vez por primera vez en los últimos 10, 15 o 20 años vas a estar 4 días sin teléfono. Y ahí ya hay una bendición. Porque el problema de que los hombres muchas veces no escuchan a Dios es porque tenemos demasiadas distracciones. Demasiadas. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Estamos distraídos todo el tiempo. Qué importante es que regresemos a Cristo. Romanos 10, 11 y 12 dice, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Jesús jamás será avergonzado. Y ese es mi siguiente punto. Mi hermano, ¿estás confiando en tu dinero? Deja de confiar en él, porque tu dinero te va a avergonzar. Estás confiando en tu posición, en tus estudios, eres una eminencia en los estudios, has logrado mucho. Está bien, qué bueno que lo has logrado, pero no pongas tu confianza en eso. No pongas tu confianza en eso. Está bien que tengas dinero, no quiero decir que es pecado. No es pecado, pero no pongas tu confianza en eso. Tienes buenos contactos, qué bueno, pero no pongas tu confianza en eso, porque el dinero se acaba, los contactos se acaban, los grandes estudios un día pasan de moda y se acaban. Todo pasa, pero la fe en Jesucristo nunca pasa. Esa está vigente. Y esa te sirve todos los días de tu vida. Por eso es necesario crecer en nuestra fe. Y saber que si creemos en Jesucristo, nunca seremos avergonzados. Amén. Amén. Di conmigo, Señor Jesús, en ti nunca seré avergonzado. Versículo 12. No hay diferencia entre judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. ¿Qué está diciendo? No hay diferencia. Todos los que invoquen el nombre del Señor, sean judíos, griegos, hombres, mujeres, mexicanos, sean quien sea,
Todos pueden acercarse a Jesús. Hay salvación para todos, es mi siguiente punto. Yo sé que hay personas que pensaríamos que no merecen salvación. Yo sé que hay personas que pensamos nosotros, si fuéramos Dios, nosotros no les daríamos la salvación. Pero qué bueno que nosotros no somos Dios, sino que Dios es Dios. Y Dios es bueno. Y Él nos da la salvación. Porque a sus ojos nadie la merecemos. Nadie. Todos somos pecadores. Todos. Esa es nuestra historia. Eso es lo que Romanos 3:23 y Romanos 6:23 dice. Porque todos pecaron. Y como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay salvación para todo el que lo quiera. Versículo 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor. Pero ¿cómo pueden ellos? Y aquí viene la pregunta de mi mensaje. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Está hablando de una cadena, un proceso. Está diciendo, todo el que invoque al Señor Jesús será salvo. Pero ¿cómo le van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si nadie les ha hablado? ¿Y cómo van a ir y hablarles si nadie les ha enviado? Y hoy quiero decirte que es momento de que nosotros vayamos y seamos luz. Y que tomemos esa responsabilidad. Y que no nos quedemos, como dicen por ahí, dormidos en nuestros laureles, pensando que solo vamos a trabajar. No, quiero que sepas algo. El Espíritu Santo te ha enviado. Si tú has creído en Jesús, vuelvo a repetir esta palabra, tenemos una responsabilidad. Somos responsables. Somos responsables de llevar el Evangelio a alguien. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y hay 2 puntos que quiero dar y con estos terminar. Es tiempo de repartir fe. Es tiempo de salir y repartir fe. Dice el versículo 15. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Mis últimos 2 puntos son, es tiempo de repartir fe, pero este va de la mano con otro. Es tiempo de repartir las buenas noticias. Es tiempo de repartir las buenas noticias. Quiero darte un reto de fe y con esto cerrar mi mensaje el día de hoy. Quiero que nos retemos, porque hemos hablado de fe, hemos hablado de milagros, hemos hablado de caminar sobre las aguas, hemos hablado de abrir el mar, hemos hablado de tantos milagros y cosas poderosas que suceden. Pero yo creo que como iglesia tenemos que retarnos a algo. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que hablarle al que no conoce de Cristo. Y podemos tener mil ideas en la cabeza y decir, no, es que este es demasiado malo, este es demasiado pecador, no, a este no le interesa, no, este no creo que quiera. Mi hermano, el Evangelio es para todo aquel que lo necesite y todos lo necesitamos. Todos. El Evangelio no es para los que se creen muy buenos. No. El Evangelio es para todos. Para todos. A veces vemos a una persona que está sufriendo de alguna adicción a las drogas, por ejemplo, y decimos, ¿cómo necesita de Cristo? Claro que lo necesita. Pero también el que no es adicto a las drogas, también al que le va bien económicamente, también el que parece que todo en su vida está bien, necesita a Cristo, porque todos necesitamos a Cristo con urgencia.
Nos urge predicar la palabra de Dios. Es tiempo, di conmigo, es tiempo. Es tiempo de que llevemos fe. Es tiempo de ir a repartir la fe por todos lados. Es tiempo de llevar las buenas noticias. Es tiempo de ir por cualquier lugar y llevar la fe. Y tenemos que usar todos los métodos que podamos. Tenemos que usar todas las ideas que tengamos. Tenemos que abrazar, tenemos que hablar, tenemos que amar, tenemos que dar. Tenemos que abrir nuestra casa, tenemos que predicar la palabra, porque el mundo necesita de Cristo. Y oye esto, escucha esto. No necesitan de una iglesia, necesitan de Cristo. Necesitan de Cristo. La iglesia es una herramienta. Porque a veces podemos decir, bueno, es que él va a tal iglesia, él va, hace esto. Sí, pero si Cristo no es una verdad en la vida, por más que vaya a una iglesia, nosotros lo que necesitamos es predicar a Cristo. A Cristo. Eso es lo que necesitamos. Que la gente se encuentre con Cristo. Que la gente se encuentre con el Rey de Reyes. Porque como lo dijo ese hombre que se acercó con Jesús, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para transformarme. Una palabra tuya bastará para cambiar mi vida entera. Eso es lo que hace Cristo. Y quiero decirte algo, porque tal vez aquí hay alguien que ni se haya dado cuenta de la importancia de Cristo en sus vidas. Y piensen que Cristo es como cualquier otra religión. Número uno, Cristo no es una religión, es una persona. Cristo es una persona. Y podríamos pensar, bueno, es que cualquier religión enseña cosas bonitas. No caigamos en esa mentira. Eso es una mentira. Ninguna religión, y aún el cristianismo visto como una religión, no trae nada bueno. No trae nada bueno. El cristianismo, y en nombre del cristianismo, también como en todas las demás religiones, se han cometido atrocidades. Porque la salvación no es el cristianismo, la salvación es Cristo. Claro que venimos y nos reunimos en una iglesia, nos reunimos para celebrar, nos reunimos para aprender su palabra, para descubrir a Cristo. Pero la iglesia no es más importante que Cristo. Te lo he dicho muchas veces, este lugar es una bodega. Y el día que nos vayamos va a volver a ser una bodega. O puede ser un gimnasio como lo era. Pero lo que nunca va a cambiar es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es que si nosotros creemos en Él y creemos que Él resucitó de los muertos, seremos salvos. En Cristo hay salvación. Por eso, mi hermano, es tiempo de predicar la palabra. Es tiempo de que la gente conozca del Cristo verdadero. Es tiempo de que la gente conozca que hay un Dios que está vivo, en quien hay salvación, en quien hay sanidad, en quien hay restauración, en quien hay vida. Jesús es nuestra vida. Así que es tiempo de llevar ese mensaje por todos lados. Con esto quiero cerrar esta serie que hemos predicado de fe. Y mi deseo y mi oración el día de hoy es pedirle al Señor, como lo hizo Pedro y como lo hizo Juan: Señor, inquiétame. Señor, inquiétame. Que yo deje de ver a las personas solamente por fuera y que aprenda a ver el valor que cada persona tiene para ti, Jesús. Cada uno de ellos vale la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, que yo vea el valor que tú moriste por él, que tú moriste por ella. Y eso es lo que como cristianos tenemos que ver. Eso es lo que como hijos de Dios tenemos que ver. Que cada persona de este mundo, sea quien sea, necesita de Cristo. Y que el Espíritu Santo nos empiece a incomodar y nos empiece a mover el tapete en las noches, y que nos empiece a decir: tienes que predicarle a esta persona, tienes que hablarle de Cristo a esta persona, tienes que orar por él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy en día, en un mundo que está tan centrado en uno mismo, el mensaje de Cristo es el mismo. No se trata de mí y de ti.
Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Él es el centro del universo, no nosotros, no yo. En un mundo centrado en nuestro éxito, en un mundo centrado en supérate, vence, sale adelante, crece, logra. El mensaje de Cristo sigue siendo el mismo, que sin Cristo no somos nadie. Y podemos tener todo, y sin Cristo estamos perdidos. Y por el otro lado podemos no tener nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Es algo hermosísimo. Con Cristo lo tenemos todo. Vamos a ponernos de pie para orar.